Listo. En 3, 2, 1. John Pitt. ¿Qué fue, John Pitt? ¿Qué más ve, John? Bienvenido. John Te doy la bienvenida a un nuevo Perdiendo el Tiempo. ¿Sabes que este es el Perdiendo el Tiempo número 10, mijo? Número Llegamos 10. al 10. Llegamos a la decena. Significa que ya tenemos 10 semanas el canal, el programa, el Sí. contenido, claro. Sí, claro, 10 semanas. Son 10 semanas. Sí, porque no hemos parado ni una semana de hacer Claro. un Perdiendo el Tiempo, creo. Casi llegamos a los 3 meses ya. 2 semanas Ya más, vamos a llegar a los y 3 llegamos meses. a nuestra primera temporada, al final de nuestra primera temporada. Sí, sí, así es, te saludo y les saludo a ustedes. Gracias por conectarse, gracias por seguir viendo este Perdiendo el Tiempo, Perdedores Podcast. Todos los videos que tenemos colgados en YouTube, en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Les agradecemos por el recibimiento, por cómo se está moviendo ahí, los comentarios que nos dejan, los likes, las suscripciones. Gracias, Dios les pague. Besos para todos. Pete, te saludo como debe de ser. ¿Cómo estás? ¿Viste eso? Aura se llama. Más 10,000 de aura. ¿Cómo estás, Pete? Yo muy bien también. Saludos a todos, queridos amigos, queridas amigas, queridos todos. Gracias por la buena onda. Hemos tenido unas semanas que nos han estado viendo bastantito. Sí. Sobre todo, debo agradecer, voy a hacer un agradecimiento muy especial a la gente de Argentina que nos está viendo, nos ha visto bastante, Sí, y hemos sí, recibido sí, un sí. montón de buenos comentarios. Amo Argentina. Exacto. Argentina nos está llevando a la popularidad en Sí. los podcasts en Ecuador, así que esto es un mensaje para los demás podcasts en Ecuador. Vayan a sacarla del ángulo. Pues sí, en verdad, de verdad, lo que menos me imaginé es que donde más nos van a ver es en Argentina. Pero gracias, porque nos dan motivos, ¿no? Sí. Y no solamente a los de Argentina, todos los que nos ven, nos dan una manito, nos echan un like, Dios nos les echan pague. una suscripcioncita. Gracias, porque en serio nos motivan a que sigamos haciendo, seguimos que esto haciendo siga. cosas y vamos para darle. Y vamos Hoy tenemos pa' darle un de Perdiendo una, el Tiempo, hoy Perdiendo el tenemos Tiempo. noticias. Y pues póngale. Perdiendo el Tiempo 10. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo y tenemos hoy varias noticias y hoy tenemos de todo también para conversar porque tenemos noticias buenas, otras no tan buenas. Yo creo que la mayoría no son tan buenas, pero ya saben que aquí nosotros las reaccionamos a nuestro estilo, al puro estilo de los perdedores. De los perdedores. De los losers. Les tengo la primera noticia, si ustedes lo pueden ver atrás, espero que se esté viendo muy bien. Es porque esta semana hubo la aprobación de la pena de muerte para palestinos cisjordanos, para los palestinos que están radicados en Cisjordania. Y lo que llamó mucho la atención fue que un ministro ahí en este parlamento israelí, Ben Gvir, apenas se aprobó esta nueva decisión muy polémica, quiso abrir una botella de champaña. Me parece que tenían 2 botellas de champaña para poder celebrar ahí con los demás, digámoslo así, diputados, ministros, ahí en ese pleno. Lo que ha causado un revuelo bastante polémico y sobre todo la desaprobación de gran parte del mundo. El titular es este: el ministro ultra israelí Ben Gvir, no sé si se pronuncia así, pero celebra con champán en la Knesset la aprobación de la pena de muerte para palestinos cisjordanos. El texto impulsado por la extrema derecha promulga la pena capital para quienes kill a israelíes en actos de terrorismo, salvo casos excepcionales. Hay videos, el video está subido en internet, lo pueden ver cuando ustedes deseen. El video da un poco de vómito cuando lo vas a ver. Sí, es bastante vomitivo y es bastante reprochable, sobre todo lo que están haciendo. ¿Tú lo viste? ¿Cómo lo viste? Lo vi. ¿Qué piensas? Lo vi. Cada vez que veo noticias sobre políticos israelíes, porque también está mal generalizar sobre Israel, todos los israelíes, porque no son todos. Al final son un grupo de gobernantes o de israelitas extremistas que toman estas decisiones políticas en donde claramente existe discriminación, porque aprueban pena de desvivisión solamente para una etnia. Y de lo que yo pude ver, creo que la pena se la puede aplicar para personas desde 12 años en adelante. Sí, señor. Entonces, quiere decir que están autorizados a
a dar pena de muerte a niños. Así es. Es, ¿Cuál es precisamente la sentencia que se va a dar? O sea, la forma de ¿Cómo vas a juzgar? No, la forma La de horca. desdivisión, la horca. La horca, es la horca, que aparte, ¿no? Y sobre todo creo que sí son cosas que uno debe ver, las personas debemos ver como noticias para cuestionarnos un poco, en realidad, o sea, ¿quiénes son las personas que gobiernan el mundo, ¿no? ¿Quiénes son las personas que dictan lo que debe pasar en el mundo? Esta es una persona que le aprobaron una ley donde se puede dar pena de muerte y quiso celebrar con champaña en el pleno. No le permitieron por un tema de formas que no se podía ahí. Sin embargo, él está peleando con la botella y no se quedó con las ganas. Afuera abrió y celebró. Sí. Son cosas que yo, al menos, quiero que la gente que vea esto, y si hay por ahí alguna persona que por cualquier tipo de retraso mental esté a favor de los israelíes, o sea, en realidad argumente por qué estaría bien esto que hace Israel, ¿no? De estos extremistas. Sí, estos extremistas, obviamente. Sí, estoy hablando de los de los mira que hay gobernantes, varias ¿no? declaraciones de personas en Israel mismo que están en desacuerdo con esta aprobación. Hay que entender que la mayoría del pueblo israelí no está de acuerdo con las guerras, no está de acuerdo con los ataques, no está de acuerdo con con el exterminio del pueblo de Gaza. No está de acuerdo. Pero evidentemente existen extremistas que es irónico que un gobierno que ataca, en este caso a la gente de Gaza, acusándolos de terroristas y de extremistas, a los miembros de Hamas, sí. Ni siquiera están tan lejos, son peores. Son peores porque no solamente son extremistas, sino que tienen el poder. Que eso es diferente, que hay una gran diferencia. Yo creo que esto de aquí es algo que nos debe hacer reflexionar, o sea, nos debe hacer querer enterarnos de qué está pasando allá y de que si Israel es tan bueno como intentan vendérnoslo, ¿no? Porque toda la propaganda que existe es que Israel está liberando o que está reclamando derechos justos, y creo que ya hace mucho tiempo rebasaron esos derechos. Y que a veces yo también me cuestiono esta parte. Creo que los israelíes tienen, y repito, recalco, no todos, la gran mayoría no, pero los extremistas, los que gobiernan, como este idiota que abre la botella de champaña, como Netanyahu y demás, todos ellos se apalancan de lo que sufrieron ellos en la guerra del 42. El Holocausto. Exactamente, se apalancan de eso, sí. y a través de eso quieren vendernos hasta hoy que son víctimas, y ya no son víctimas hace mucho tiempo. Y mira que ahora que topas el tema del Holocausto, se aprobó también una relación entre Israel y Ecuador para que en las escuelas y colegios de aquí del país se enseñe acerca del Holocausto, ¿no? Y mira, y no me parece del todo mal que se enseñe sobre el Holocausto, pero ahora lo que me preocuparía es desde qué visión van a enseñar sobre el Holocausto. ¿Qué perspectiva ¿Cuál va a ser la perspectiva que se va a dar? ¿A qué enemigos los van a poner como tan alto para que los muchachos de hoy en día también los tengan así? Crezcan teniendo la idea de que tal sector o tal nacionalidad o personas de alguna región son los culpables, qué sé yo. Supongamos que, al igual que cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, se empezó como una campaña de desprestigio y de terror hacia los musulmanes en Estados Unidos y en gran parte de todo el mundo occidental, en realidad. Sí. Aquí puede ser lo mismo. Aquí se puede tratar de la misma manera. Tranquilamente van a querer guiar el criterio de las personas hacia que en este caso, palestinos son enemigos. Hacia eso irá. Exactamente. Puede ser. Mira, es que esta medida que están tomando ahorita acerca de la pena de muerte es dirigida principalmente para palestinos. Obvio. No es para nada más. Es para ellos. No es para nadie más. Yo les digo, son cosas que uno debe cuestionarse. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, yo no necesito, a mí no me importa, eso no pasa aquí. Hay cosas que de una u otra manera te afectan. Quizás tú que dices que no te afecta, que esto no me importa porque no está aquí en mi país, en poco tiempo a tu hijo le van a enseñar
sobre el Holocausto. Ahora vamos a ver sobre desde qué óptica le enseñan a tu hijo sobre ese tema. Eso es lo grave. Porque no, lo grave no es que te enseñen sobre lo que pasó, sino lo grave es desde qué visión o desde qué sesgo te lo van a enseñar. Y para añadir a esto que dices, también me parece grave la ignorancia con la que se obtiene esta clase a veces de información, porque hay mucha gente que creo que no está entendiendo bien cuál es el conflicto que está ocurriendo, digamos, entre Israel, Palestina o Irán y los Estados Unidos, y están tomando una posición en realidad sin entender qué bando están eligiendo. O sea, se están yendo por un bando el cual no entiendo por qué razón piensan que es el bando ganador, digamos, o el bando de la vida, digámoslo así. El Salvador, o sea, son los héroes. El bando de Salvador, claro. no entiendo por qué. Aquí, ¿desde cuándo se considera que las acciones que está haciendo Israel en contra de los palestinos tienen un porqué en realidad? Tienen una razón de ser en favor del mundo, ¿me entienden? Claro que no sé sí. si tiene que ver con algo de la religión, con algo de que tal vez aquí pensarán ignorantemente que por el catolicismo, por el cristianismo, lo que sea, las acciones que está teniendo Israel, qué sé yo, de recuperar la tierra de Jerusalén, lo que sea, es algo mandado por Dios, digámoslo así, como ellos lo quieren hacer ver. Y la gente que de acá, que lo toma de la misma manera, me parece que es falta de información. Y eso es lo problemático. Me parece que eso es grave porque en realidad estás dando una opinión, o estás más bien poniéndote de un bando y diciendo como, no, está bien, y aprobando esta clase de masacres, esta clase de genocidios como el que ha sido el de Israel con Palestina. ¿Según qué? O sea, según qué bienestar te da a ti el que ocurran esta clase de acciones. Ninguna. Y tener un bando o ponerte de lado, en este caso del agresor, ya de por sí ya tiene un problema desde el origen. O sea, el que tú te pongas de acuerdo con el que está agrediendo es ya un problema, porque estás hablando, si te hago una analogía, que si tú le ves a un hombre que le levanta la mano a una mujer y es ponerte del lado del que está agrediendo, o sea, no tiene sentido. Claro. Y aunque existan justificaciones, si un fuerte ataca a un débil está mal. Y otra cosa que a mí me parece fatal es que hay tanta gente que defiende, y no solamente lo que está pasando ahorita, lo que pasa con Palestina, lo que está pasando con Irán. Correcto. De que hay gente que se planta diciendo que las motivaciones de los Estados Unidos para agredir a Irán son por salvaguardar la seguridad del resto del mundo. Y no es cierto. Porque tienen armas nucleares. Y mira, y esto te lo digo, yo creo que la persona que habla o que empieza a decir que Irán tiene armamento nuclear y por eso le ataca, te aseguro que la única fuente que tiene para haber corroborado que Irán tiene armamento nuclear es haber visto la segunda parte de Top Gun. Sí. Nada más. O haber visto series donde dicen que hay. Sí, te lo juro, es su única fuente. Porque te apuesto que ni siquiera tienen la más mínima decencia de investigar un poco más y ver de qué se trata el conflicto geopolítico y que vean que no es solamente lo que hablan en este caso de... No es que son los Avengers contra el enemigo. No, para nada. Aquí, en todo caso, quizás el Ultron sean más los gringos que los y los de esto iraníes. Hemos hablado varias veces. Sí. Por ejemplo, sabemos que todo es una problemática causada también por la propaganda occidental que tenemos nosotros acá. Pero por favor, no nos dejemos llevar mucho por eso, porque estamos defendiendo otros ideales que no son los nuestros para nada, y estamos defendiendo un discurso de un bien común que en realidad no nos compete a nosotros, porque no están hablando de nosotros y en realidad no nos hacen ningún bien. Ningún bien, nada. Les diría que más bien nos perjudica tener esta clase de relaciones con estos países en la actualidad. Les recuerdo que aquí el barril de petróleo subió a $120 el viernes, creo. Y eso significa que la gasolina va a subir de precio. En Ecuador ya no tenemos subsidio al combustible. Vamos a tener gasolina más cara. Exacto. No es que no te afecta, obvio que te afecta. Ahora de que de pronto a ti no te afecte tanto porque tienes plata para tanquear las que sea, sí, pero a la mayoría de personas afecta. Entonces yo
creo que esto de aquí es por lo menos repudiable. Claro, yo entiendo que les encanta Estados Unidos, que ustedes dicen, no, que sí, la patria, porque ustedes tal vez que viva la libertad. Están pensando que Estados Unidos es esa tierra del sueño americano que fue hace ya décadas y que no es una patria que últimamente se está yendo para abajo, ¿no? Que se está desintegrando y sobre todo que se está desfigurando de lo que era. Entonces, no solo aplaudamos de eso porque sí, por ver la figura de Estados Unidos, por pensar que Estados Unidos es sinónimo de un futuro mejor, de un presente mejor. Para nada, para nada. Más bien pensemos también en la gente, en compatriotas que tenemos allá, en hermanos latinos que también están allá. Ver cómo es la realidad de esta gente que vive ahí. Y ya, solo con tomar eso un poco, con tomar conciencia de cómo es la gente, los migrantes en otro lado, tal vez nos llevará a tener un poco más de conciencia de en realidad cómo ellos viven allá, de qué manera se los está tratando, sí. Qué significamos nosotros, en este caso latinos, para las personas allá, que muchas veces no nos tienen nada de consideración, nada de respeto, y nosotros acá los idolatramos como si aún estuviéramos pensando, es que el ojito verde, es que el rubio, se le da un valor así. Exacto. Se le da un valor superior. Eso tiene que terminar. Exactamente. Dejemos como dice Bad Bunny, ser latino está de moda. Ojito, ojito. Pero bueno, eso por ese lado. Pásame la siguiente, por favor. Pásame la siguiente. Tenía esta. Mira, tengo una, pero no sé por qué. No sé qué pasó. Porque la tengo blurreada. Sí, tal vez la tienen así. Yo tenía así desde antes, pero bueno, vamos a ver. Creo que te puedo poner esta de acá. No. No. Esta te voy a poner. Aquí, mira. Bueno. Cuéntame, ¿qué tienes de Cuba? Esa fue una noticia que te mandé yo, que te dije... O sea, cada vez que leo estas cosas... O sea, lo que pasa es que todo me lleva a qué asco que son los gringos. Y repito, no los gringos como tal, no todos, porque el ciudadano americano, la mayoría no tiene esta forma de pensar como piensan sus gobernantes, ¿no? Pero los gobernantes... O sea, te das cuenta que el buscar apoderarte de una tierra, que al final lo que están haciendo es estrangular a Cuba para de que de esa manera se rindan y que entreguen su territorio para... Sí. Y ojo, esto no lo invento yo, ¿no? Que ya Donald Trump dijo que quería hacer un centro turístico en La Habana. O sea, son negocios que van a ir de él, de su familia, a instalarse allá. Y el precio es que haya médicos que tengan que elegir entre a qué niño salvar y a qué niño no. ¿A qué niño vas a tratar, a qué niño no? Porque no existen los recursos suficientes. Entonces yo me voy a imaginar que el médico tiene que decir, de estos dos niños, uno de ellos tiene más posibilidades de sobrevivir, a él le vamos a tratar, al otro no podemos. Qué absurdo que en las épocas actuales tengamos que ver este tipo de cosas, y ni siquiera es por falta de recursos, sino es por bloqueo de recursos. Por bloqueo. Ojo que la salud en Cuba siempre ha sido considerada como de las los mejores profesionales de la salud, como los mejores del mundo. Así es. Entonces no es que en La Habana no existen buenos profesionales, en Cuba no, tal vez piense la gente, no, es que allá hay gente que se quedó en el pasado totalmente, nada que ver. No. Entonces yo, al menos de esta parte, creo que es básicamente de anexar a lo que hablamos ya de lo de Israel y topamos el tema de Palestina. Es básicamente lo mismo. Es un intento de dominio que intenta ser una potencia súper grande sobre países más débiles, y donde al fin de cuentas los que pagan son niños que no pueden salvarse, deben ser enfermos que no pueden tratarse porque no les llega medicina, y es la población que no puede tener ni siquiera lo mínimo para poder sobrevivir, que ya de por sí tenían una vida complicada por los bloqueos a los que estaba sometido por parte de los Estados Unidos. No, ojo, eso hay que aclararlo también, porque mucha gente dice, no, es que Cuba está así porque es comunista. No es por eso. No es por eso. Y no estoy con esto alabando a los gobernantes de Cuba. Ojo, no estoy diciendo que Fidel Castro haya sido un santo, ni que Raúl Castro haya sido otro santo. No.
Lo que estoy indicando es que no es que porque sean comunistas, porque están bloqueados y no permiten que llegue nada de ayuda. Con el ataque que hubo a Venezuela se le quitó. Venezuela apoyaba con petróleo a Cuba para que puedan sobrevivir. Hace poco vi, creo que hoy creo que está llegando un buque ruso con petróleo para Cuba. Y ahí es cuando a mí me entra la duda, ¿no? ¿Qué tan valientes son los gringos, no? ¿Por qué no atacan a un carguero ruso? No sé si se dan cuenta ustedes que los ataques son a Irán, atacan yo qué sé, a Irak, en su momento a Afganistán. Pero el Putin sale y dice cualquier cosa. Putin atacó Ucrania y le atacaron a Rusia. Claro. ¿Por qué creen que no ataca? Porque ahí sí da miedo. Porque saben que ellos no pueden toparles. Ustedes no sé si vieron la semana pasada o esta semana que China bloqueó, ya restringió aún más la exportación de minerales raros desde China, que es la dueña prácticamente de los minerales raros del planeta, hacia Estados Unidos. Como también sanción de ellos que están poniendo sanciones a todo el mundo. Si esta sanción la hacía Irán, o la hacía Irak en su momento, o la hacía Afganistán. Chao. Ahora, ¿y por qué no atacan a China? No. Porque saben que ahí ya no es voy a aplastar al más pequeño. Y que, ojo, con Irán se equivocaron, ¿no? Y pensaron que Irán era un objetivo fácil y que iban a acabar rápido. Y no está siendo fácil la guerra con ellos. Donald Trump dijo que en una semana iba a terminar el conflicto cuando empezó. Ya vamos un mes y Irán está lejos de rendirse. Yo les digo, ¿no? Estas cosas tienen que seguirnos dando la oportunidad de poder analizar y ver cómo funciona el mundo. Sí. Y de tener curiosidad. Sí, aquí no es cuestión de un bando del otro, es cuestión de ser un poco humano, ser un poquito humano. No es justo que niños estén muriendo en Cuba porque a un tipo, a un pelirrojo cabeza de tomate se le ocurrió decir que voy a bloquear todas las entradas de petróleo y de recursos a Cuba. Pues es la decisión, solo por eso, que se están muriendo niños en Cuba. Asqueroso también, esto de acá. Triste, pero... recontra triste. El mundo funciona así desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Que eso es bastante, bastante grave. Y vamos a ver qué pasa a la final con Cuba. Me imagino... Me da pena. Me imagino un escenario algo parecido con lo que fue con Venezuela. Seguro. Y con las personas, los cubanos radicados en diferentes lugares del mundo, tal vez celebrando esto. Uh-huh. Me parecería también, un poco bochornoso que se celebre algo así. Sí. Pero desde el otro lado también sería bueno que pare esto, ¿no? Que se detenga, que se acabe. Que no tengamos más estas noticias y que de alguna manera pueda en algo cambiar la realidad. Para no irnos Cuba. De mucho tema, ¿por qué no te vas a al de las... A este. Ajá. Listo. Eso que pasó aquí. Perfecto. Así nos hacemos un puente y nos vamos a lo que se sabe ahora en actualidad nacional, y es que el SRI va a controlar un cobro del 15% del IVA a más de 60 alimentos. Y en estos alimentos están incluidos, por supuesto, alimentos de consumo diario y... El encebollado, ñaño. El encebollado. El encebollado está ahí. El pan, estamos hablando también. El pan, ¿cierto? Derivados del pan. Lo que pasa es que ya son alimentos procesados, al fin y al cabo. Exacto. La normativa que se emitió es bastante ambigua en algunas cosas. Entre ellas es el que te dicen que derivados no derivados, procesados. Si el alimento es procesado, va a gravar el 15%. Eso significa que la leche entera no graba el 15%, pero semidescremada, deslactosada, semideslactosada. Es que eso te abre un margen van a grabar amplio. El 15%. Por ejemplo, creo que vi que estaba grabado en el pan las roscas. Ahora, ¿qué es una rosca de pan? O sea, yo puedo decir, o qué pasa si en la panadería en lugar de ponerle rosca le pongo anillo. Ya no se llama rosca. O sea, es una tontería. Pero ahí están. Pasta. Ojo, pasta. Bájale ahí debe estar claro, debemos tener acá. Ahí están los... A ver, mira, la medida exige corregir declaraciones, aplicar tarifas correctas y pagar diferencias con intereses y multas correspondientes según normativa. Mira, tenemos aquí está los fideos instantáneos. Van a pagar el 15%. Ya. Listo, vamos a ver qué clase de alimentos tenemos. Aplicación de tarifa IVA en alimentos. Que ojo, como para la gente que no sepa, porque seguramente hay mucha gente que no sabe de esto. Acá los tenemos. Es que
Primero les cuento esto, ¿no? Aquí en Ecuador, todos los productos que son alimentos no graban IVA. O sea, cuando tú compras arroz, cuando compras azúcar, cuando compras pan, cuando compras harina, esos productos no graban IVA. Que por ejemplo, grabarían si te compras un pantalón. Correcto, ¿sí? claro. Entonces, eso no graba IVA. Una cosa que tiene que las personas deben analizar en este caso es que puede parecerte una tontería. Si decimos que una libra de arroz, no tengo el precio en la mente, pero si una libra de arroz cuesta 90 centavos, ahora te va a costar $1. Cualquier persona puede pensar, son 10 centavitos, no pasa nada. Pero recuerden que es alimento, es lo que más se consume en el país, o sea, es lo que más se consume en el planeta. Entonces significa que los impuestos que van a recaudar son muchísimos. Y hay mucha gente para la que 10 centavos es un problema. O sea, porque ya significa que si tú comprabas $100 en alimento al mes, ahora son 115. Esos $15 para mucha gente es, vamos a comer menos $15. Así de sencillo. Por favor, continúa, querido compañero. Por supuesto. Aquí mira, no sé si esto se refiere a que ya estaban pagando una tarifa del 15% de los alimentos que vamos a presentar a continuación, o son los que se van a adherir a esta nueva tarifa de impuestos, que son las pulpas, jugos de fruta procesada o bebidas elaboradas como batidos o refrescos, infusiones de té o hierbas deshidratadas listas para beber. Esos son los que van a tener... Los que van a continuación. Sí, señor. Carnes sometidas a cocción, precocción, aderezado, marinado u otros procesos. Sazonadores y productos con preparación previa. Tofu o queso de soja. Mezclas de carnes con otros productos. Ahora, vamos a entrar a la leche y derivados. Tendremos leches importadas, deslactosadas, descremadas, semidescremadas, saborizantes o enriquecidas. Lo que tú decías, justo, ¿no? Crema de leche, leche condensada, evaporada o manjar, suero de leche y nata procesada, productos elaborados, panes que no cumplen las normativas técnicas. Ojo aquí. Aquí es donde vi en un noticiero a un especialista que decía cuál es la norma técnica, no cumple norma técnica, qué pan no cumple norma técnica, cuándo deja de ser pan que cumple norma técnica. Es un vacío gigantesco, como te digo. Por ejemplo, mira, dice productos de pastelería y repostería, panificados como pan de molde, panetón o sándwiches. ¿Qué pasa si yo al pan de molde, en lugar de ponerle de nombre pan de molde, le pongo pan cúbico? Ajá. O sea, ¿cuál? ¿Qué le pongo? O sea, le cambian el nombre y se acabó. Se cambia, o le cambian la presentación. En lugar de ponerle en largo, le hacen en 2 bloques y le ponen en cuadrado. Exacto. O sea, es una... Aparte que se inventan porque seguramente les falta dinero y necesitan recaudar más dinero y saben que no están recibiendo el dinero necesario, pues están buscando darle al pueblo. Sopas instantáneas y fideos preparados. Personas que nos están viendo, queridos amigos que nos están viendo, las sopas instantáneas y los fideos preparados, que estamos hablando del rapidito, es de lo que más se consume. Lo digo por propio, yo consumo eso. Y eso es dieta de la gente pobre, porque es lo más barato, primero, y es lo más fácil. Sencillo, es instantáneo, como dice, rapidísimo. ¿no? Rapidísimo. Entonces, por la velocidad y todo eso, es de lo que más se consume. Entonces, estamos hablando de que no son rubros pequeños, ¿sí? Fideos combinados con otros productos, edulcorantes, enlatados importados de atún, macarela, sardina y trucha, encebollados, ensaladas y hamburguesas de atún en lata u otra presentación. Ahora significa que el encebollado, ahora si te compras en cualquier lado, va a grabar el 15%. Así es. Preparaciones de atún en diversas presentaciones. Bueno, la lista es bastante difusa, no es muy clara, aunque parezca, ¿no? Aunque parezca, pero es bastante, tiene bastantes vacíos. Sí. Porque te dice pulpas, jugos de fruta procesados y bebidas elaboradas como batidos o refrescos. La pulpa entendemos que es, ¿no es cierto? Entendemos que es un procesado. Pero de ahí, no sé, ¿qué pasa si te venden ahora ya no pulpa, sino la fruta congelada como tal ya no paga? O sea, todo eso puede migrar a que cambien las presentaciones o cambien los nombres para simplemente evitarte el cobro de IVA. Porque, ojo, esto parece chiste, pero a las empresas que producen alimentos es un golpe. Porque les eleva el precio y eso les va a hacer que caigan sus ventas. Eso es inmediato y van a mantener tal vez el volumen en valor de consumo, o sea, en dinero que van a vender, sí, pero van a tener que pagar un impuesto que va a mermar sus ingresos al final. Eso es lo que yo creo. Y obviamente el consumo de las personas va a estar
va a reducirse, ¿no? Es un impuesto porque hace falta dinero. Y como siempre, a donde van y le meten el bolsillo es a la gente que menos tiene. Y esto, Sí. y ojo, no es a la que van a hacer, es a toditos. Aquí no se escapa a nadie. Porque todos en un punto del día consumimos algo de lo que está aquí. Todos. Entonces, poco, mucho, lo que sea, todos caemos aquí. Sazonadores. Sí, o sea, Aquí todo el mundo los usa. todo. Hombre, te está diciendo leche, Leche, todo el mundo usa en sus Leche, desayunos, en pan. sus cenas. derivados del pan. Pan. O sea, mira, es una tontería esto de acá. Ay, Dios. A mí, cada semana nuestro querido presidente y todos sus asesores, todo su gobierno nos lanzan unas noticias que uno Qué dice, desalentador. de qué verdad es desalentador como el que presente en el que se vive. es asqueroso, o sea, y ojo que no trajimos hoy a cola las entrevistas que dio el presidente esta semana, porque siempre hay entrevistas a unos medios que dan bastante asco. Aquí no estamos poniendo lo que pasó con el adelanto de las elecciones. No que- hemos analizado eso. Que se adelantaron elecciones aquí en Ecuador porque se le paró, porque resulta que ellos ya ven el futuro a febrero del próximo año y va a haber un fenómeno del niño muy fuerte y decidieron que vamos a adelantar a noviembre. ¿Para qué? Para eliminar la competencia Claro. en las elecciones que vamos a tener. Con una persona al frente del Consejo Nacional Electoral que ya está en sus tiempos extras, está como en su cuarto tiempo extra en lo que tiene que estar ahí. Ella debió salir hace rato Oye, amigo, del Consejo Electoral. y loco, yo le veo. Y es la misma opinión que tuve cuando le vi a la vicepresidenta Pinto cuando Ajá. analizamos de esto. Yo creo que el perfil que buscan es gente que sea torpe. O sea, le vi una entrevista intentando decir que votar y elegir es diferente. O sea, ella intentó argumentar que votar y elegir no es lo mismo. Y le hicieron una entrevista en Teleamazonas. Ojo, muy buena entrevista no recuerdo el nombre Milton del Pérez. de Milton Pérez, que a pesar de que no soy muy fan de Teleamazonas para nada, creo que es No, pero Milton Pérez se ha vuelto una persona Sí, que cuestiona bastante. cuestiona mucho. Sí. Y me gustó mucho que le seguía y le picaba Sí, y le sí, picaba sí, y le sí, picaba. Porque es absurdo y no sabía cómo responder. No entendía cómo responder. Después le vi al Pita, es este otro el que estaba que también es del Consejo Electoral, que le estaban a él. Sigue Pita, imagínate. Hombre, y a él la misma cosa. A él le cuestionaron que muestre en qué parte la ley les permite que adelanten elecciones y no pudo responder. Entonces la única esperanza es que la Corte Constitucional tumbe esa parte, que es lo único le que aún están queda. quitando el poder ahora a la Corte Constitucional. Poco a poco le van a quitar. Claro. Es complicado. Y estas cosas tienen que mantenernos atentos, porque ya no nos damos cuenta nada más. Nos quitaron subsidios a los combustibles. Ojo, que ya fue un golpazo. Nos ponen ahora este impuesto. El mismo presidente que se perdonó 74 millones de dólares en impuestos, ahora te quiere cobrar impuesto porque te comas un encebollado. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y se suponía que ellos no iban a subir impuestos, porque en teoría son liberales, ¿no? Son empresarios que buscan que existan menos impuestos para que haya más inversión. Ojo, estos son más impuestos. A todos. Vi que eso vamos a ver, ojalá el próximo periodo del tiempo vamos a revisar, que se modificó las tablas de pago de impuesto a la renta y que se está creando una normativa para que pagues menos. Eso también ya veremos, confirmando la noticia, que suena lindo, pero les insisto, ahí los que ganan son los que tienen mucho dinero, porque a ti, que seguramente tienes un trabajo que ganas $2,000 mensuales y al fin del año pagas, yo qué sé, $300 de impuesto a la renta, y de los cuales con la nueva normativa vas a pagar 200, no te afecta en nada, pero del que tiene que pagar 10 millones y le va a tocar pagar 6, ese sí gana. Claro. Tengan cuidado, eso no hay que dejarse engañar fácil. Yo insisto en que deberíamos vivir en una economía, o debería ser el que tiene más tiene que pagar más. Punto. El que genera más dinero tiene que pagar más. Sencillo. No debería existir otra cosa. Amigos, Eso básicamente. Los fideitos coreanos van a costar más. Ay, si ya no. costaban, creo, $1 con algo en el supermercado, van a costar más. Sí. A ver, no nos salgamos de la actualidad nacional A ver. para después pasaremos a otra cosa, ¿no? Porque mira, hablando de lo de impuestos y de subir precios, el gremio de transportistas asegura que quiere una revisión de los pasajes en Quito otra vez y que exista un alza en los pasajes. Esto no lo he visto. Así es, así es. Mira,
Al parecer se entra en una fase clave donde cada bus pierde entre 30 y 35 centavos por pasajero. Eso dice según el gremio. A ver, yo traigo esta noticia a colación el día de hoy, sobre todo por lo pasado esta semana, con el accidente que hubo en el sur de Quito, en el sector de la Magdalena, con un bus que se fue de largo, que se pasó el semáforo en rojo y lastimosamente atropelló a una pareja que iba en una motocicleta. Fue trágico porque el bus terminó incendiado. Si ustedes pudieron ver el video, que yo creo que la mayoría de las personas ya pudo ver el video, nos damos cuenta de la magnitud del accidente que fue. Entonces vemos que contradictoriamente a eso tenemos una protesta del gremio de transportistas para subir el pasaje, pero no entiendo según qué. O sea, ¿cuáles son las exigencias? Entiendo. Mira, yo, empezando con este tema, no quiero satanizar a ningún sector, a ningún gremio, a nada. Yo sí. Sobre todo porque, a ver, entendemos que muchas veces, yo entiendo que muchas veces el problemas de accidentes de tránsito puede ser por distintos factores, ¿no? Debemos responsabilizarnos también, peatones, cuando tenemos malas acciones o mala educación vial o mala educación en las calles. Motociclistas también, las personas que van en sus carros, buses, las personas transportistas, debemos también responsabilizarnos, tomar parte, ¿no? Pero lo que sí voy a decir es que como una persona, como un usuario de bus, todos los días, porque yo me subo un bus todos los días, a varios buses en realidad, de diferentes cooperativas, si se puede decir, de estos tipos de buses azules en Quito, Ecovías, o estos buses que van por la Simón Bolívar, que son intervalles, que las personas que están conduciendo estos buses no están capacitados para hacerlo, definitivamente. Y el organismo rector, digamos, como debería ser la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Agencia Nacional de Tránsito, no sé de qué manera se está haciendo una revisión verdadera o un control verdadero a estas personas, a estos profesionales al volante, ver si están capacitados, ver si es que en realidad las licencias que tienen son reales o son compradas, si los carros están en buenas condiciones para circular, que creo que no, que se puede ver que en la emisión de gases, en la emisión de humo que se puede ver en la ciudad, hay algunos buses, algunas unidades que parece que no están correctamente teniendo el mantenimiento y las regulaciones como tal. Y sobre todo las personas, yo entiendo que existe, yo a veces pienso una cosa, el usuario y las dos personas que trabajan en el bus se odian mutuamente. Sí, obvio. Yo creo esto, se odian mutuamente. El uno le odia al otro y así al revés. Por diferentes razones. Porque yo pienso que maneja horrible, porque va como le da la gana, porque mete el carro por todo lado, porque piensa que está yendo solo, porque no se da cuenta de que está llevando a más de 50 personas en el bus y capaz se quiere desvivir él solito, no sé. Y el otro porque dice, es que nos están pagando muy poco, son groseros, nos exigen que vayamos rápido, que vayamos lento, que hagamos de esto, del otro. Entonces es un odio ahí común entre ambas partes. Ok, eso puedo entender. Puedo entender también el estrés del trabajo de ellos, como el estrés de cualquier persona, como el estrés que tiene cualquier persona en su empleo. ¿Qué pasa ahora? Que las personas, los conductores de bus, no nos están haciendo un favor. Gente, no te está haciendo un favor el señor del bus, el controlador del bus, no te están haciendo un favor. Tú les estás pagando también, así como pagas por otro servicio y quieres obtener un buen servicio, así mismo lo estás haciendo en un bus. La gente que se va a sacar un turno en el IES y servidores públicos les tratan mal, siempre existe esta queja de por qué se tiene esta clase de tratos con el pueblo, con la gente que está pagando sus impuestos, quiere obtener también un buen servicio, por ejemplo. Entonces, uno toma un bus y espera un trato aceptable, un trato decente, digno, digámoslo así, y que sea de parte y parte, lo entiendo. Pero todas las semanas se escucha un accidente de tránsito acá. Mira, yo que me movilizo casi entre valles todas las semanas, hay tráfico todos los días porque hay accidentes de tránsito todos los días. Y muchos de esos involucran a buses, a cooperativas, a colectivos, lo que tú quieras. ¿Cuál es la razón de por qué
uno tiene que estar, digamos, con el credo en la boca todo el tiempo que te subes a una unidad de bus. Primero, estás hablando de que... Yo primero, hablando primero del tema de la negligencia de los conductores de buses, que aquí es pública y notoria, voy a hacer un disclaimer. Yo sí les satanizo, porque en realidad creo que son de las cosas o de los servicios que se utiliza de lo peor que existe. Ahí sí la excepción es del buen conductor. La excepción es que exista seguramente por ahí alguno que es un buen conductor, pero irresponsables primero, irrespetuosos, y hablo del irrespeto de las leyes. El accidente que hubo en la Mariscal ¿no? Sí. Es impresionante. O sea, él ni siquiera tuvo intención de detenerse. O sea, vio el rojo porque ya estaba en rojo completamente y aceleró. Y estaba en rojo. Aceleró y se pasó y terminó por acabar con la vida de una pareja, básicamente. Tú dices, ¿esto es aislado? No. Esto es consecuencia de que se les deja hacer de todo y de un sistema de transporte público que no funciona, que yo he sido crítico siempre del sistema. Y yo insisto en que el sistema de transporte público, mientras se siga manteniendo como empresas privadas, básicamente, que compiten entre ellas en frecuencias y todo, esto va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque esto pasa, ¿por qué? Porque tienes que llegar rápido, porque tienes que llegar antes que el bus de la cooperativa, que es tu competencia. Tienes que coger más pasajeros que el otro. Eso hace que todos quieran ir más rápido para agarrar más pasajeros. Y a su vez, porque no es solamente que siempre van rápido, otras veces van más lento. Van más lento. Exacto, y eso genera que no exista puntualidad en frecuencias ni nada. Yo en esto voy a poner un ejemplo, y un ejemplo que yo no conozco más, ¿no? O sea, no he viajado tanto. Pero el transporte en Buenos Aires está centralizado, totalmente centralizado. O sea, autobuses, el subterráneo y todo funcionan bajo un mismo esquema. Hombre, sí es cierto, o sea, también hay aglomeraciones, también hay filas de gente, pero el bus va a llegar a tal hora y más o menos llega a esa hora, y el bus no está persiguiendo al otro bus. No existe esto de que me paso, de que invado carriles para poder adelantar. Eso por un lado. Que yo voy a seguir insistiendo en que yo creo que a los choferes de autobús deberían tomarles un examen anual de conocimientos de lo que están haciendo para validar su licencia, y eso debería estar a la par de que tengas que pagar todas tus multas, porque hay conductores que tienen multas de años y que siguen renovando licencias porque existe tanta corrupción para poder sacar esos documentos. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, en esto ya no con los choferes, sino con el gremio como tal, porque hay que también hacer una separación aquí, que por lo general los choferes de los buses no son dueños de las unidades. Así es. Ojo, eso casi nunca pasa. Lo que pasa es que existen personas que son los dueños y que ellos contratan a choferes, y ahí es donde entra la parte humana. Un chofer es un trabajo durísimo, y no justifico con esto que pasó con este accidente, ¿no? Sino que son gente que tiene jornadas laborales de 12 horas, conduciendo todo el tiempo, y que por lo menos ahora creo que les obligan ya que le tengan seguro social, y no sé si se cumpla siempre, que seguramente no pasa. Pero eso por un lado. Y ahora que dicen que quieren subir el pasaje, que pierden entre 30 y 35 centavos por pasajero. Pero me parece absurdo, o sea, es una tontería, porque estás diciendo que está trabajando a pérdida. Ningún negocio funciona a pérdida. ¿Sí? Si eso fuera verdad, ahorita estarían quebrados todos los buses encerrados, porque ¿para qué sacas una unidad si vas a perder dinero? Lo que en sí entiendo es que van a ganar más. ¿Qué es lo que ocurre aquí también? Seguramente, y yo voy a elucubrar con esto, y si es que le atino, después me haces un monumento. ¿Okay? Dale. El Estado, el querido señor don presidente nuestro, les dio un bono, les ofreció un bono por el tema de la subida del diésel. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguro va a pasar. Les va a dejar de dar ese bono. Y ya saben los transportistas que no les van a dar el bono. Y están empezando a hacer estos anuncios. ¿Para qué? Para poder ya negociar una subida de pasajes de las tarifas y poder compensar ese bono que le estaba dando el Estado para la compensación, valga la redundancia en varias veces, de este valor. Entonces, ¿qué están haciendo? Esto de aquí ya es un pequeño anuncito de que ya van a luchar o a pedir este aumento. Yo ahí sí diré, pobres hijos de puta, perdóname la palabra, pero pobres hijos de puta. Ay, ¿por qué no van y le lamen las patas como le lamieron cuando subieron el diésel al presidente?
Ahí va por ahí. Nadie salió, la gente salió a protestar y estos se quedaron en la casa porque ellos sí les dieron dinero. A ellos sí les ofrecieron compensaciones por el combustible. Claro. Y ahorita ya seguramente, te digo, y esto solamente yo estoy conjeturando, ¿no? Pero más o menos pensando de cómo piensan esta gente, es que ya saben que les van a quitar ese bono. Porque yo creo que el presidente sabía desde el comienzo que era insostenible, pero si no, le tumbaban. En aquel momento le tumbaban. Ahorita les van a quitar eso y ya están, ellos ya saben que va a pasar esto, que van a necesitar ese aumento, entonces están ya, y ni siquiera es de ese aumento, seguramente es mucho menos, pero van a intentar pescar a río revuelto para que les den más, porque estás hablando de duplicar el pasaje, no es solamente de aumentar, es duplicar el pasaje. Eso me parece un absurdo. Sí, yo creo que es un problema bastante sí, creo que es así, de educación un poco. Sí, sobre todo en esto, no solo en educación vial, sino cómo se viene desde niño, desde el principio, de cómo también es un problema más grande para mí. Desde el presupuesto que se le mete a educación, desde la importancia que se le da a la educación aquí en el país, y cómo estas personas también, cómo la mayoría de personas, o una gran parte de personas, van creciendo aquí en el Ecuador, justo en temas educativos, porque no puedes tratar a una persona así. Mira, los conductores de buses están yendo con otra persona y con un compañero de trabajo que muchas veces no tiene un asiento. Y en un accidente de tránsito, no solo pongamos en un accidente, sino en una frenada un poco brusca, el compañero coge y se te traspasa el parabrisas, así nomás. Y a ti como conductor de bus no te importa si el man tenía una familia, si el man era padre, madre, lo que sea. O sea, no te interesa. Porque te está interesando más bien que compitas contra otro bus, que hagas lo que te da la gana, el responder, el estar siempre a la defensiva. Entonces yo creo que también se tendría que ver, no sé si es una campaña o también el tratar un poco la salud mental de estas personas. Como todo. Porque definitivamente todo el tiempo están así. Es como que todo el tiempo están a la defensiva, como que quieren estar en una pelea constante. Y eso es grave porque son personas que, quieras o no, tienen el poder de manejar tu vida durante un buen rato en el día. Claro, y pueden matarte. Exacto, por eso digo. Te matan, de hecho. Porque a veces tú estás en un bus que maneja horrible y tú vas y regresas a ver a la otra gente y nadie dice nada, todos van con miedo y tú dices, ¿será esta la ocasión en la que este bus que me subí se choque o no se choque? Entonces es terrible. A mí me parece que sí se debería rever las cosas, como tú dices, que se tenga un mejor convenio, un mejor consenso con estos gremios de transportistas. Sí. Si se puede unificar todo, si se lo puede tener. Yo creo que eso acabaría con este tema, sobre todo el tema de las persecuciones, porque eso es lo que provoca más accidentes. Y la pugna es esa, o sea. Y no quieren soltar. No quieren soltar. No quieren soltar. Ya eso ya va años así. Y ojito a esto. No quieren soltar porque es buen negocio. O sea, porque si no fuera buen negocio, todos dirían, mejor unámonos, hagamos todos una sola compañía de transporte de Quito y va mejor porque se descentraliza todo. Pero no saben que es un buen negocio si mientras se lo maneje así, porque depende de cuántos pasajeros agarro yo. Entonces, si yo corro más rápido, si yo ando más rápido, si yo acelero, si me pongo lento, todo es... Sí. Tienen campaneros en cada parada. Tienen campaneros que les dicen, ¿sabes qué? Hace tanto tiempo pasó tu competencia, pasó entonces ya sabes, entonces mejor me detengo o acelero. Eso es una tontería, un absurdo. O sea, ya ahí sí me disculpan, pero este gremio a mí es de los que más me ha decepcionado siempre, ¿no? Pero cada vez me decepciona más, la verdad. Terrible. Con lo pasado último, terrible. Ya, dame algo un poco ahora menos complicado, sí. Bueno, te diré que nos vamos de Ecuador, pero te voy a pasar a una noticia que tiene que ver con los deportes, pero con algo político también, porque se trata acerca de que, como ya una prohibición de que solo las mujeres biológicas puedan competir en Juegos Olímpicos. Así es, sí la vi. Y no ya personas, no sé si decirlo así, si está bien dicho así, sino transformadas a otro género, ¿me entiendes? Competir en una categoría en la que no pertenecen. Un hombre, digamos, una persona que nació hombre, no puede competir después en una categoría en Juegos Olímpicos de mujeres. Sí. Porque tendría, de alguna manera, biológicamente otro tipo de condiciones. Y si no estoy mal, creo que
hasta hace unos años, o bueno, hasta hoy, estaba prohibido el que te hagan un examen para comprobar que genéticamente seas una mujer. Por un tema de derechos y tanta cosa, que es por esto que creo que fue el caso de esta boxeadora, no sé de qué país fue, no sé si es marroquí, no sé si es de esta boxeadora que en las Olimpiadas ganó, justamente ella. Argelina. Pero justamente era hombre. ella. Claro, lo que pasa es que al final nunca pudieron hacer la comprobación porque está prohibido que te hagan estos exámenes. Sin embargo, existía este vacío. O sea, si tú estabas como mujer y eras mujer, podías entrar, y como ahora puedes declararte mujer legalmente en la mayoría en muchos países, pues simplemente ya... Mira, y ahí dice la elegibilidad para cualquier prueba de categoría femenina que excluya a las transgénero, como la boxeadora Imane Khelif. Entrará en vigor a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y no tendrá carácter retroactivo, o sea, su medalla va a seguir quedarse con ella. Claro. ¿Qué es lo que yo pienso sobre esto? Yo pienso que es saludable, de verdad. Yo soy un gran defensor de los derechos de la mujer. De hecho, en muchas cosas creo que me considero hasta bastante feminista en muchos temas. Yo sigo pensando en que las mujeres, la vida de una mujer es más complicada que la de un hombre, a pesar de que ahora existe un montón de pendejos que andan con contenido diciendo que la vida de los hombres es más difícil. Pues tal vez un poco, pero la de las mujeres es complicada de por sí. Para mí, o sea, desde donde yo le veo, creo que la mujer la tiene difícil. Pero creo que es saludable, inclusive para el mismo feminismo, que exista esta diferenciación entre deporte de hombres y deporte de mujeres. Sí. Que exista esta diferenciación. Que tengan que participar mujeres, digamos así, biológicamente, o que originalmente sean de género femenino, en categorías femeninas. Y que no existan vacíos para que pueda entrar una mujer, que también entiendo, puedes identificarte como tú quieras, está bien. Si tú crees que eres mujer y quieres hacer la transición o lo que sea, está bien, pero no puedes tú con ese vacío legal que existía antes, entrar a competir en competencias de mujeres, donde claramente eres superior físicamente y no vas a tener competencia. Claro. Entonces yo creo que eso es de hecho es bueno para ellas, para las mujeres mismo, porque quita, o sea, ya hubo un caso de un nadador, igual, que le fue mal como hombre, decidió hacerse la transición, participó mujer en Estados Unidos y el tipo empezó a romperles a todas. Entonces, claro, las chicas se quejaron porque era imposible competirle. Esto quita esa posibilidad. Y que creo que está bien, que hay que separarlos de las disciplinas, en este caso deportivas, de hombres y mujeres, porque cada una tiene sus variantes. Eso yo creo que es lo que justo entra en debate también en lo de la igualdad, ¿no? Y en lo que a mucha gente piensa que, no, pero ¿por qué dices eso? O sea, piensas que la mujer no puede tener las mismas condiciones, qué sé yo, biológicas o físicas, o físicas que un hombre. No las tiene. Pero no es así. Se puede ver. De hecho, en competencias como en los Juegos Olímpicos, que no se compite de la misma manera. No. Y no es así. No somos iguales. O sea, yo no estoy diciendo que hay por ejemplo, yo estoy seguro que de pronto una boxeadora olímpica, o las luchadoras que tenemos aquí, la tigra que le dicen de acá, si me encuentro en la calle y me golpea, me mata. Seguro que sí. Pero si estás hablando de un campeón de MMA hombre contra una campeona de MMA mujer, va a haber una distancia gigante. Claro. Entonces, esas distancias son las que deben ser, deben respetarse, porque esas diferencias hacen que no exista abuso. Porque yo creo, te juro, pienso que el que se puede incluir a mujeres trans en actividades deportivas de mujeres, porque en realidad no es que va a haber una mujer trans que quiera meterse en una actividad de hombres porque sabe que va a perder, sino que es a mujeres porque sabe que va a ganar, que es ahí a donde se ve. Eso le genera injusticia para ellas, porque entra alguien con ventaja. Imagínate que se meta un Mike Tyson que se haga mujer. Y es el mejor del universo de toda la historia en boxeo. Claro. Eso de ahí yo creo que sí es algo que me parece bien. Y de hecho, ayer justo veía un video
donde salen estos que son protectores de las tradiciones actuales, que hay un montón de creadores de contenido que hacen eso ahora, que hablaba con una chica sobre el tema del fútbol femenino y masculino, ¿no? Sí. Entonces, la típica, ¿no? Cómo les acorralan a las mujeres diciéndole que el por qué, porque, bueno, de pronto una mujer dice, la chica dice ahí que las mujeres futbolistas deberían ganar lo mismo que los hombres. Y de pronto él le dice, ¿por qué no? ¿Por qué? Y ella dice, porque es del mismo trabajo. Y después le dicen, pero si genera más Messi o Ronaldo, pues merecen ganar más. Y la otra, que sí, de ahí él hace una comparación, que si yo me pongo a cantar en YouTube, debería ganar lo mismo que Shakira, por ejemplo, si fuese así de igual. Entonces dices, tiene un punto. Ahora, ese punto no debería ser el punto el igualar la brecha, el salario entre hombres y mujeres, pero sí sería el que por qué no se promueve más el deporte femenino, por ejemplo, para que sea igual de visible. Y yo aquí siempre voy a poner un ejemplo, y es el ejemplo del tenis, que es un deporte que a mí me encanta. Y que, mira, la WTA en este caso logró hacer que el tenis femenino sea tan entretenido que la gente va a verlo, que la gente lo ve en televisión, y que adaptaron estas diferencias. Es buenísimo el tenis femenino. Pero lo interesante es que ellos adaptaron las diferencias. O sea, ellos no en este caso, no recuerdo cómo se llama la directora de la WTA, pero lo que hizo fue aceptar las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Uh-huh. ¿Sí? Porque es un debate que siempre habrá. De hecho, por ahí hay un partido de tenis mítico donde Margaret Court juega, creo que es Margaret Court, precisamente la mujer que está al cargo de la WTA, hace un partido de tenis con un hombre que le da un hombre 50, creo, y le gana. Entonces la batalla de los hijos y ganó. Y que hace poco le hicieron de nuevo entre Sabalenka y Nick Kyrgios. Okay. Y donde a mí me pareció absurdo, ¿no? Porque le hicieron competir a Sabalenka en condiciones favorables para ellos. O sea, le daban cancha más grande, cancha más pequeña para Kyrgios, un solo saque Kyrgios. O sea, más bien me parecía que era, si ganaba Sabalenka iba a ganar por las ventajas que tenían. Y perdió, ¿por qué? Porque es inferior. Entonces me parece que no tienen que hacer ese lado. Entonces, ¿qué es lo que hizo el tenis? Que a mí me pareció espectacular cuando vos investigas y lees lo que hicieron con el tenis. Es que entendieron que el tenis de hombre y el tenis de mujeres no es igual. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tienes que lograr? Que sea entretenido. ¿No es cierto? Tú cuando le ves jugar a Alcaraz, por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta de verle jugar a Alcaraz? La fuerza. La fuerza, es rápido, corre y hace todo. Que se dieron cuenta que el tenis femenino no va a llegar a los niveles del tenis masculino en cuanto a potencia, fuerza, lo que sea. Y no podían igualar las reglas. ¿Qué pasó? Okay. Los tenistas hombres, en Grand Slam sobre todo, que son los más importantes, donde más dinero hay, tú te das cuenta, el tenis de hombres se juega a 5 sets, siempre. Y el de mujeres se juega siempre solo a 3 sets. 3 sets, ya. Sí. Eso en Grand Slam, claro. Tiene una razón de ser. Y es que, en este caso, las mujeres, la WTA dijo, no, nosotras no podemos jugar a 5 sets de exigencia, claro, con la misma intensidad. Entonces dijeron, no, nosotros vamos a jugar a 3 sets. A 3 sets. Intenso, donde vas a generar espectáculo. Va a haber un show, porque si te vas a 5 no vas a resistir, porque definitivamente las diferencias físicas son altas. Entonces, ¿qué lograron? Que el tenis femenino se ha visto. Entonces tú vas a ver, ahora ya hace muchos años, las finales de masculinas en Masters 1000 y en Grand Slams se jugaban en el mismo día. Era como el preámbulo el femenino y después el masculino. Nada. Ahora ya se juegan en días diferentes. Claro, sábado y domingo. Porque tienen audiencias diferentes y los estadios están llenos. Entonces, yo creo que eso es lo que se debe apuntar. Entonces, ya no fijarte en cómo hacemos que que la jugadora X gane lo mismo que Messi. No. ¿Cómo hacemos que el fútbol sea un producto que podamos encapsularlo y venderlo a marcas, auspiciantes que paguen por el producto? Y eso yo creo que generaría que exista más igualdad en ese sentido. Y en este caso, retomando el tema de esta resolución del Comité Olímpico, me parece muy bien. Creo que es algo que se debía hacer, porque es injusto para las mujeres, era muy injusto el hecho de que personas que con
con el solamente el requisito de haber transicionado. Mira, y es lo que dice aquí la relatora de la ONU para la Mujer. Esta medida restablece la dignidad, la equidad y la seguridad de las mujeres y las niñas en el deporte olímpico. Lógico, es que, hombre, a mí me parecía, ¿tú viste a la boxeadora esta en Olimpiadas? Sí. Claro. ¿Sí viste cuando se retiró su contrincante? Ella dijo, no, o sea, no puedo, porque era imposible que la detenga. No tiene sentido. No. Pero bueno, esto me gustó, esto está bueno, que esto pase. Mira, y sigamos en deporte y te traigo lo de la FIFA. Oye, y los precios más altos en la historia para una final del Mundial. Yo veía la comparación. En Qatar creo que la más cara costaba $1,600. La más cara, sí. Ahora son $11,000. Chuta. O sea, lo que le están haciendo al fútbol me parece que es terrible. Viva el capitalismo, carajo. Viva el capitalismo. Sí. Viva la plata por encima de lo que sea. Ahora, vamos a ver en junio y en julio que se va a dar el Mundial si es que va a existir alguna clase de sabotaje para el Mundial. Pero desde el sentido del aficionado mismo, ¿me entiendes? Yo creo que podría haber un no sabotaje, sino va a haber menos asistencia de fans de verdad del fútbol. Yo creo eso, ajá. Sí, lo que vas a tener, perdón a mí, pero lo que vas a tener ahí en este Mundial va a ser muchos partidos de Super Bowl, donde va a ir gente que tiene el acceso a una entrada, o sea, que tiene el dinero para entrar. Como en el Super Bowl. En el Super Bowl creo que te cuesta una entrada para un partido. De esas carísimas, creo que cuesta $20,000. Claro, alguna cosa lo así. que va a pasar aquí es que van a haber muy poca gente con mucho dinero que pueden ver un partido de estos. No digo que no va a haber hinchas, obviamente. Y ahí es donde yo voy a sacarme el sombrero con la gente, los apasionados sobre todo de los países que tienen menos, ¿no? Sí. Por ejemplo, desde aquí de Sudamérica, argentinos, brasileros, uruguayos, colombianos, ecuatorianos, que seguramente van a endeudarse, van a hacer para cumplir su sueño. Para ir a ver el Mundial. Y van a hacer un esfuerzo para ir a ver un partido. Pero en la gran mayoría va a ser gente que tiene el dinero. Tú imagínate, $11,000. Es un absurdo. O sea, este tema de el adoptar esta modalidad que cada vez se vuelve más normal de las tarifas dinámicas en entradas es lo que provocan. Que ya lo hablamos. Es lo que provocan. Una tarifa dinámica hace que sea inaccesible. Y aquí es donde te digo, se abusa mucho también de la pasión, ¿no? A pesar de que va a haber mucha gente que no va a ser el apasionado, sino que va a ser el que le gusta el figurete, y como se convierte en un evento caro, se convierte en un evento elitista. Exacto, y ahora esta clase de eventos como el Mundial, tal vez, no sé si será así, no, pero tal vez con los precios como se están manejando ahora y posiblemente se manejen de aquí en adelante, los mundiales y el fútbol no vendrá ahora, de nuevo a países como, qué sé yo, a Brasil, a Argentina, a México mismo. ¿Cómo van a hacer un mundial? Ya no van a hacer mundiales ahí. O sea, ahora los mundiales se van a hacer... Europa. En 20 años posiblemente se hagan 2 mundiales en Estados Unidos. Y en Medio Oriente, muchos. Y en Medio Oriente otros 3 mundiales y listo. Sí, porque el mercado... Mira, y es que en 2000 no, ¿en cuál año creo que va a ser en Arabia Saudita va a ser un mundial? Me parece que es en el 2034, creo que es. Que va a ser ahí, porque el 30 va a ser en Marruecos. El del Mundial del 2030 va a ser una estupidez. Creo que va a ser en 6 países. O sea, no tiene sentido. Si el Mundial de ahora ya no tiene sentido cómo se lo está haciendo, que aparte lo estás haciendo en un país, primeramente, que no consume fútbol, que no tiene cultura del fútbol, estás llevando otra vez un Mundial ahí, que en el 94 ya fue malo. Y ojo, pero... Ya tienes el ejemplo de eso, que ya tuviste un Mundial de Clubes del año pasado que fue malo. Pero quieras o no, fue malo. Que lo hacen en 3 países en este año, lo hacen en 3 países, no porque sea la unión de... No, para nada. No. Es porque existe mercado más grande, entre más países. Son 3 países con demografías enormes. Por lo tanto, estos ustedes se van a llenar. O sea, te guste o no, aunque estén los precios en esos precios, se van a llenar. Porque va a haber gente, unos que les sobra el dinero y van a hacer, y otros que van a empeñar el alma para poder ver a su selección. Van a poder, para no perderse este evento. Sí se extraña el fútbol como era antes, la verdad. Se extraña bastante. Sí, y cada vez se vuelve... cada vez se vuelven los deportes como tal, se están volviendo cada vez más elitistas, y mira que Joseph Blatter, el anterior dirigente máximo de la FIFA, no era santo devoción de nadie, ¿no? De nadie. Pero Infantino convirtió en más negocio al fútbol claro. Desde que él entró. Pero, o sea, según él, dirá que potenció al fútbol y llevó al fútbol a lugares donde nunca había estado. Que puede ser, pero en realidad estás vendiendo al fútbol ahora solo como un negocio donde te estás aprovechando de la gente y de que tienes tanta visibilidad
que estás en realidad perdiendo lo que es la esencia del Y, fútbol. y va a ser alguien que se recuerde también como alguien que sí elevó el negocio del fútbol, pero también politizó Totalmente. como nadie Totalmente. el fútbol. Aquí el mundial hay mucho de querer lavarle la cara a alguien Sí. en ese mundial. Ojo con eso. Sí. Mira, y Gracias. para seguir en el fútbol, te traigo esta de Lamine Yamal También, condenando cantos islamófobos en el partido de fútbol entre España y Egipto. ¿Sí viste tú? Sí, sí lo vi. Y la verdad es que estoy de acuerdo con Lamine Yamal por primera vez, porque en realidad no me cae tan bien. Pero me parece que dejó un mensaje, me parece que fue en Instagram. Ajá. No sé si saldría en declaraciones post partido, en entrevista No, o no algo, había- no pero había sí entrevista dejó final. un mensaje ahí. Y fue ahí que me enteré, porque en realidad no había estado pendiente mucho de los partidos de amistosos de esta semana. Pero ahí entré O sea, en conocimiento de lo que había pasado. Y en España mismo, que se los trate de esa manera. Entonces, estamos hablando de que España es un país que aún sigue con esta clase de comportamientos, es absurdo. tanto racistas como ahora islamófobos. Y es una problemática que sobre todo en países como en España no para, más bien sigue en crecimiento. Y mira, tienen un jugador que en realidad es musulmán, como Lamine Yamal, y parece que a los más les suda en realidad eso. Mira, yo te diré, obviamente, como hablamos algún rato de Vinicius y los ataques racistas que le hicieron a él también, Sí, creo que ningún acto que promueva el racismo, la xenofobia, sí, sí. merece ser aplaudido de ninguna manera ni justificado de ninguna manera. Sí. Yo ahí tengo un par de puntos, ¿no? que son para pensarlos bastante, por lo menos desde mi punto de vista. El uno es que la hinchada en este caso creo que era la hinchada del Español, lo que estaba... Sí, del Español. Ya, que era la mayoría de esa hinchada, pues se nota mucha ignorancia, partiendo de un lado. Ignorancia de que tenían un jugador que es musulmán. Y la otra es que, hablando solamente en este caso de la agresión a Lamine, ¿no? Que fue por, digamos, indirecta, porque sí, se atacaba a la selección de Arabia Saudita o de Egipto. De Egipto, se le atacaba, intentaba atacarse a ellos, que me parece una tontería que se ataque de esa manera a un equipo rival. Eso debería eliminarse. Yo vi que había una posibilidad de que le quiten la sede de la final de la Copa Mundial en un mundo real, en un mundo justo. Sería lo que debería pasar, pero no va a pasar. Porque seguramente hay muchos negocios detrás, seguramente se va a jugar en el Santiago Bernabéu y eso ya de por sí es mucho dinero. Seguramente eso no va a pasar, pero son cosas que eso sería ejemplificador para que no vuelva a ocurrir. Lo que hablamos aquel día con lo que le pasó a Vinicius. Si a este tipo le comprueban y que hizo eso y le suspenden 6 meses, nadie nunca más va a ver un acto de esos en cancha. Porque ya saben que la sanción es fuerte. Eso pasaría tal vez aquí. ¿Qué es lo que a mí me parece fatal? Primero, es como se le atacó. La otra es también una cosa que yo noté, y en eso sí voy a sacar el pecho por la gente de Latinoamérica, hombre. Oye, yo vi un montón de gente criticando, y también le criticaban a Lamine. De que fuera de esto del ataque racista, ¿no? Sí, sí. Recibe muchísima crítica de la fanaticada española. Lamine. Sí, o sea, como selección. Le critican, o sea, no le dan el valor que tienen que darle a este tipo. Este tipo es un jugadorazo. Es tremendo jugador. No he sabido en realidad. Es tremendo jugador. Por esto seguramente. Claro que no le dan el valor. Y de hecho hubo alguien que hizo un análisis un poquito más largo donde decía que es absurdo que le critiquen a Lamine Yamal en la selección española por el simple hecho de que es del Barça. O sea, porque va por ese lado, la mayoría de críticas está teniendo. Y ahí yo le podría añadir que puede tener también una connotación un poco racial con él. Que está mal, pero sabes que yo le voy a dar un matiz ahí, en cambio a esto. A ver. De que lo vi a Lamine y está mal, muy mal que esto pase y que pasen esos actos de una cancha de fútbol. Sí, totalmente. Sacó el comunicado en Instagram donde rechazó los ataques, y él sabía que no eran para él y Pero yo digo una cosa, ¿no? Y volvemos al tema de que estos tipos son tipos a los que los sigue muchísima gente.
de que esto de aquí tuvo muchísima repercusión, ¿no es cierto? En todo Claro. lado se vio. De una u otra manera te llega esta información de que lo que le pasó a Lamine en el estadio. Pero a él lo agredieron ese día, indirectamente. ¿Tú crees que él no sepa que a musulmanes agreden en Gaza, por ejemplo? ¿Y por qué ahí no se pronuncian? ¿Por qué ahí no saca él también un comunicado diciendo que está en contra de tal o cual cosa? Mira lo que dijo Rodrigo de Paul esta semana con respecto a también, así es que los jugadores tienen que tomar una postura política y social en cualquier situación que esté pasando en el mundo. Y él dice que no, nosotros no debemos opinar nada de eso. Lo dijo textual. Nosotros los jugadores no tendríamos ni que pensar ni opinar nada al respecto de la política. Nosotros solo debemos dedicarnos a jugar y hablar acerca del fútbol. Y le sacaron la madre. Claro, porque son palabras de una persona ignorante. Pues son palabras, la verdad, de una persona que dice, ok, ya soy campeón del mundo, lo que tú quieras. Entonces nosotros no debemos meternos en esa clase de problemas. Cuando te estás tomando una foto con todo un equipo, con el presidente de un país que está haciendo tanto daño a latinos, a migrantes de todo el mundo, y eso es político. Político, sí. Eso es político, pero, quieras o no. Pero mira, yo creo que eso denota ignorancia. Y por eso te digo, es un completo ignorante, porque el man dice que no me meto, pero no me meto. Exacto. Y está metido en una foto ahí, donde estás con una persona política, quieras o no. Es como si Milei en Argentina les lleva a qué sé yo, a la Casa Rosada a un almuerzo. Porque exacto. Y los manes se toman una foto con él y es como, sonríen. ¿Por qué no te tomas una foto con una persona que ha sufrido mucho en Gaza? Claro. Porque te van a criticar. Pero también te están criticando acá. Pero dices que te estás metiendo en política. Eso sería meterte en política, pero si te tomas una foto con Milei te estás metiendo también en política. Entonces, los manes solo lo hacen cuando les conviene, cuando les duele, cuando les llega a ellos. Entonces, me parece bien ahí ese análisis que haces también desde ese lado. Yo te lo digo. Y para mí está bien. No digo que esté mal, ojo. Yo no estoy diciendo que esté mal lo que hizo. Para nada, pero sí sería está bien. Sí sería bueno que también se pronuncien globalmente. Si tienes voz y eres musulmán y acabaste de vivir esto, hay cosas peores que les pasan a los musulmanes. De verdad, hay cosas peores. Y ahí también tú tienes la voz para pronunciarte, tienes la voz también para ponerte en contra. Sí. Y, ojo, estoy hablando de un tipo que tiene 18 años, ¿no? Sí, es un tipo joven que ojalá poco a poco vaya teniendo personalidad para hacer estas cosas, que es lo que a mí me ha decepcionado, tanto de Messi como de Cristiano, como de todos estos tipos que tienen este poder y que no tienen una postura. Te seguirás decepcionando. Sí, sí, lo sé. Yo te digo así, te seguirás decepcionando. No sé si será de este chico, pero seguramente de otra figura del fútbol te vas a decepcionar, porque van a trabajar así. Ellos hacen su trabajo del fútbol solo como tal. Sí, pero sí hay gente. Yo te digo, justo ahorita estaba buscando esa noticia de lo que pasó en el 24 con Guardiola, que él bloqueó para que sus jugadores saluden al presidente israelí. Mira que esta semana pasó entre un enfrentamiento, creo que es de un partido europeo sub-21, que jugaba Israel contra, no me acuerdo qué otro equipo era. Los manes les dejaron con la mano plantada ahí. Es postura. Está bien. Y mira, y de este equipo se hace viral porque es un equipo. Pero si una figura como Guardiola, que quieras, es una celebridad del fútbol, porque él sí sale a hablar directamente. Palestina libre, él ataca directamente a Netanyahu y demás. O sea, tiene una postura. Y en aquel partido pues, se bloquea para que los jugadores no saluden al israelí. Entonces, tú dices, existe la forma, hay como hacer postura. Por supuesto que hay como hacer postura. Hay como poner postura. Y es más, están obligados. Eso es lo que yo creo. Yo sé que va mucha gente, y mira que mi criterio cambió de la primera vez que hicimos el programa de esto, que yo te dije que los jugadores de fútbol son solamente jugadores. Está bien. Pero en realidad ya después de ver tanta cosa y de que he leído un buen tanto, es que no. O sea, no. Es que es gente a la que le sigue demasiada gente y que tienen la posibilidad de entregar mensajes. El mensaje que entregó él en Instagram, ¿cuántas personas lo verían? ¿Cuántos millones de gente? Exactamente, hay mucho. Y seguramente mucha gente se indignó y mucha gente se puso del lado de él, porque está bien. No te digo que esté mal, está bien que se pongan del lado de él. Pero esas mismas plataformas podrían ser utilizadas para decir, no,
Sí, yo soy musulmán y me atacaron, pero hay otros musulmanes que no les están gritando en el estadio, que les están metiendo un balazo. O sea, que eso está un poquito diferente, está un poquito peor y que sufren más que yo y nadie dice nada sobre eso. Es Ahí. que no lo hacen porque van a perder mucho, No lo porque sé. van a perder esa popularidad, porque van a perder este gusto de un montón de gente, de aficionados. Van a decir, no, a mí ya no me gusta si vos hablas de eso, y a mí ya no me vas a gustar tanto, voy a perder el contrato con esta Yo marca, te digo, con esta otra. ojalá que esto, él es todavía muy joven y ojalá él entre en conciencia. Porque te digo, no, yo obviamente te hablo en un mundo utópico y todo lo que quieras, pero los que deberían sabotear el Mundial de Estados Unidos no debería ser la hinchada, sino los jugadores. Los jugadores. Por ejemplo, digo, un saboteo brutal sería que se arme todo, se vende entradas y que no juegue Messi o que no juegue Ronaldo. Digamos, no vamos a jugar. Por ejemplo. No, en Estados Unidos no jugamos. Por Claro. ejemplo. Eso sería un golpe, Toma. tremendo golpe. Eso es un mensaje. Pero obviamente estos tipos no pasar. les interesa. Así que Va a pasar. yo te digo, solidaridad con este man, solidaridad con todos los musulmanes y qué tontería que exista en estos tiempos retrasados mentales que puedan Sí. cantar ese tipo de cosas en un estadio. Sí, sí. Vamos a pasar al último tema que tenemos, igual es relacionado al fútbol. Ay, no. Y repasémoslo rapidito, cortito, al pie, porque sabemos que Bolivia estaba con muchas oportunidades de pasar al Mundial y no se dio. Lo siento mucho por la gente de Bolivia, si es que hay alguien que nos está viendo de Bolivia, una pena, porque sí me hubiera gustado verles en el Mundial 2026 de este año. ¿Sabes qué? Contra Surinam la sacó barata Bolivia en realidad, o sea, yo creo que clasificó con lo justo, porque al menos en lo poco que vi, Surinam era un equipo que estaba atacando muchísimo y que se lo Con veía también Surinam a Bolivia sí. bastante endeble en defensa. Pero con Irak no. Este partido no lo vi, Yo no lo te vi podría decir. y yo lo vi completo. Sí. No. O sea, le faltó gol. No tienes idea. Ver ese partido, y voy a poner de parte de los dos, no, también de Irak, en este caso. O sea, se jugaban, era como ver que alguien estaba jugando la final de un campeonato del mundo. O sea, se mataron. O sea, la intensidad a la que jugaron, te daba emoción. Te daba emoción. O sea, los dos, ¿no? Los bolivianos más que los iraquíes todavía. O sea, la intensidad, no se cansaron de correr nunca. O sea, le daban, o sea, como que se jugaban la vida. Claro. Qué doloroso por el tema de nuestros queridos amigos bolivianos, Sí, pero una pena, la verdad. no fue. No fue esta vez. Penoso también porque tenemos un representante menos Eso de Sudamérica. Y eso es una pena. Y así como Bolivia también cayó Italia. Cayó Italia, pero... Otra vez. Sí. Otra vez, y no sé en qué este le pasa a caso, Italia, ¿no? Pero en ese caso yo sí me alegré, la verdad. Sí, porque la verdad es que viste cómo estaba el público ¿Cómo? en Bosnia. Ese partido fue impresionante también. Y cómo menospreció Gattuso a las eliminatorias sudamericanas, diciendo que por poco aquí se clasifica gratis. No, aquí decía como que la Eurocopa ya es el Mundial, pero sin Brasil. Sin Brasil. Y con el campeón Argentina, ¿no? O sea, es una cualquier tontería. Así dije, bien hecho por pendejo. Sí, por pendejo, y sobre todo también porque en realidad Italia no tiene nada. No tiene con qué, así no tenía armas, no tenía nada para pasar. Si pierdes en penales con Bosnia, no te mereces. No te mereces pasar. O sea, sí, es una selección muy grande históricamente y que seguramente por eso da este morbo de también tenerle en el Mundial. Pero en realidad es que no se le va a extrañar tanto porque no tiene un equipo competitivo, así que si es que Bosnia puede hacer un mejor papel en el Mundial, qué mejor. Pete. Creo que con eso... Eso es el perdiendo el tiempo de hoy, un perdiendo el tiempo bastante... Mira, yo te digo, particularmente con las noticias que estamos viviendo hoy por hoy semanalmente, a mí me desalientan mucho, Sí. en muchos sentidos, que sí, que tampoco... También procuro no dejarme afectar tanto por eso, ¿no? Porque quieras o no, hay cosas que toca hacer. Claro. Hay cosas que toca seguir avanzando. Y no podemos dejarnos como mucho atormentar, digamos, por las noticias. Pero sí, lo que sí podemos hacer es, como venimos haciendo acá, analizar, ser empáticos en muchas cosas, tener nuestra opinión, que también es bueno, y leerles también en comentarios la opinión que tienen allá ustedes, porque también vemos que en TikTok se pronuncian mucho, que en YouTube se pronuncian mucho, y lo bonito es que también, así como opinamos nosotros acá,
abrimos el espacio para que la gente lo haga con mucha confianza ya. Pero eso sí, como digo, que sí son desalentadoras, lo son, pero también lo importante es continuar con fuerza para, así como damos esta opinión, poder también nosotros tener la valentía de salir un día más y seguir trabajando y seguir haciendo lo que tenemos que hacer, porque en realidad en este país mucha gente también la pasa mal. Sí. Y de verdad es que salen y dan todo su esfuerzo para vivir un día a la vez, porque en realidad es así por acá en Ecuador y en muchos sectores también de aquí de Latinoamérica. Eso quería decir. ¿Sí? Y tenemos espacio de recomendaciones, ¿no? Sí, es cierto. Antes de acabar, espacio de recomendaciones. La anterior semana te mandaste la recomendación del libro y del proyecto Hail Marys, ¿no? Proyecto Hail Mary. Y yo les tengo una recomendación para este fin de semana, para este feriado de Semana Santa. Y es una película propicia para ver en Semana Santa que se llama La Última Tentación de Cristo. Me acuerdo que me la recomendó un profesor de artes visuales en la Universidad Católica, que siempre era como una persona que le encantaba ver. No era un católico. Me parece que no era católico, no sé si era como tal cristiano, pero sí le gustaba como tener este diferente bagaje ahí de información y de películas también. Entonces me recomendó esta película, La Última Tentación de Cristo, dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Willem Dafoe, nada más y nada menos que el Duende Verde, haciendo de Jesús. Y es una película acerca de la vida de Jesús y también de la muerte de él, ¿no? Que no se basa en lo que normalmente vemos, qué sé yo, en otras películas, como en La Pasión de Cristo, por ejemplo, sino lo vamos a ver aquí como una figura normal, como un humano común y cualquiera, no como desde el principio como este Salvador o como este Mesías, sino como una persona que de alguna manera está teniendo bastantes obstáculos y problemas, si se puede decir, emocionales y mentales, porque tiene algunos choques de ideas, de pensamientos, de cosas que él hace. Entonces es más o menos como verle a una persona que está atravesando con alguna crisis y ver cómo él después quiere encontrar, claro, el camino de Dios, y él cómo quiere ver, quiere entender un poco el rol que va a tener en su vida. Entonces se lo va a ver a un Jesús mucho más revolucionario, y ver cómo también se reúne con los apóstoles, cómo les reúne de tal manera en que crean una especie de revolución y así se van movilizando por todo lado. Entonces es una nueva visión que fue muy polémica en ese entonces, porque lo mostraba a Jesús con una vulnerabilidad diferente y no con la misma visión que le tenemos normalmente. Se la prohibió en esos años por acá, que en los años en los que se estrenó, me parece que acá era el alcalde de Quito, el señor Rodrigo Paz. La prohibió. Y Rodrigo Paz, junto con la iglesia aquí en Quito, la prohibieron. Así que no podías leer ni el libro. Hay un libro con el mismo nombre de la película, que es de Nikos Katsamakis, me parece que es el apellido, que él realiza como esta especie de visión de cómo sería para él Jesús, tratado un poco más desde una ficción, pero desde una búsqueda espiritual, y que no está basado en evangelios para nada, sino es más bien un camino humana. Exacto, un camino en la búsqueda espiritual, que yo creo que a mucha gente le pasa eso normalmente en la vida. Entonces eso, de recomendarles esa película, no es nada que ustedes digan, nos está recomendando una película cristiana o católica. No. Para nada. Es más bien para tener otro punto de vista, que estaría buenísimo, y que la película es... me parece que está tratada desde como tú decías, desde el humano, y que podemos vernos reflejados en muchas cosas que le suceden a él a lo largo de su camino. Puede ser. Muy bien. Yo, en cambio, mi recomendación esta semana es un documental que hace poco lo lanzaron en Netflix esta semana, y que se llama The Rise of the Red Hot Chili Peppers. Ok. Obviamente, el que viva debajo de una piedra no va a saber quiénes son Red Hot Chili Peppers, pero es una banda de rock mítica. Sí, señor. Pero que lo interesante del documental está en que
los que conozcan de la banda, los que sepan de la banda, se van a dar cuenta que nunca aparece Chad Smith. Ah, ok. No aparece Chad Smith. Y empieza, o sea, porque creo que son 3 capítulos, no recuerdo bien, creo que son 3. Pero no aparece Chad Smith, y empiezas a decir, ¿qué pasa? Y o sea, abordan la historia de Red Hot Chili Peppers, cómo empezó, porque hay mucho material audiovisual de sus inicios, de videos y cosas así. Ok. Pero el trasfondo de la historia es un trasfondo que en serio, te golpea en el interior. Porque no, en realidad, la historia va más allá de la banda, sino está más enfocada en yo no sabía esto, en su guitarrista original, que se llama Hillel. No les voy a decir nada más para no spoilear, para que la vean, pero te va a conmover muchísimo la historia, y vas a ver que estas historias tan buenas para darte cuenta que estas celebridades que son superestrellas ahora realmente fueron más humanos de lo que uno podría pensar. Okay. O sea que los orígenes de ellos, pero no habla solamente de los orígenes como banda, de cómo empezaron musicalmente, sino de que venían de hogares disfuncionales, de que venían de familias complicadas, y todo eso como engancha con el centro de la historia. Está perfecto, buenísimo. Entonces yo creo que esa sería mi recomendación. Y ¿sería todo? Sí, nada más por ahora, creo. Yo creo que nada más. Estaría muy bien. Con esto estamos al día. Al día, ya saben, suscríbanse. Gracias por todo. Creo que ha estado largo el capítulo de hoy. Muchísimas gracias bien, por todo. Ya saben, para que ahí se entretengan un poco, pierden el tiempo likes, con estilo. Mándenos mucho dinero, necesitamos mucho dinero. Exacto, ya les dejamos acá la cuenta de nuestra cuenta bancaria. Exactamente. Para que nos puedan hacer sus transacciones. Y eso. Muy bien, nos veremos en el próximo. Perdiendo el tiempo, gracias por todo. Tomarán agüita. Por favor, nunca cambien. Así es, Pete. Para todos. Nos vemos. No, pero con buena habla. No, a ver a todos. Por ahí está. Va mejor. Chao. Adiós.